Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar en el capítulo número 2 de su podcast México Problemático. Recuerden que en este podcast vamos a estar hablando de problemáticas y soluciones ambientales, en temas de impacto ambiental, pero también vamos a estar platicando sobre conservación ambiental. Vamos a tratar de evaluar, vamos a tratar sí, de evaluar principalmente algunas problemáticas, algunos proyectos, algunas cuestiones que se están haciendo mal, otras que se están haciendo bien. También les estaremos platicando nuestra experiencia como consultores ambientales, porque recuerden que este podcast eh, es gracias bueno, a la consultoría que nosotros estamos llevando a cabo, que es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, pero bueno, en este capítulo vamos a estar hablando de los impactos ambientales de la implementación de energías renovables, como lo es la parte de la parte solar con los paneles solares y la parte eólica con bueno, los parques eólicos y estas como ventiladores gigantes, ¿no? Recuerden, no vamos a entrar en tecnicismos, ya que el objetivo de estos videos pues es que más gente pueda entender estas cuestiones que muchas veces por cuestiones que para nosotros se nos hace muy fácil el hablar con tecnicismos, eh, pues bueno, muchas veces las personas se dejan de interesar, ¿no? Por esta cuestión. Pero bueno, comencemos diciendo que los impactos ambientales, un impacto ambiental es aquella modificación que hay en el medio ambiente que no es de manera natural. Bueno, hay dos vertientes. Una, la cuestión de, bueno, la primera es que puede haber un cambio en un ecosistema que puede ser de manera natural o de manera artificial por cuestiones del ser humano. Por cuestiones de la naturaleza, pues podría ser algún fenómeno natural como la erupción de un volcán, un huracán, temblores, etcétera. Estos podrían ser impactos que modifican el medio ambiente de un sitio de manera natural. De manera artificial, que es el 99% de las cuestiones, es por la implementación de un proyecto o una actividad. Una actividad sería la cuestión de la cuestión ganadera, la cuestión de la agricultura, la creación del criadero de, no sé, de diferentes animales, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un cuerpo de agua para reproducir trucha, ¿no? Entonces es una actividad. O la actividad de una empresa porque quema alguna sustancia y genera al medio ambiente, genera emisiones, ¿no? Emisiones al aire. ¿Algún proyecto? Pues bueno, tenemos infinidad de proyectos, carreteras, construcciones, edificaciones, la instalación de alguna fábrica o, como ahora lo hacemos, la cuestión de la instalación de un parque solar o eólico para la producción de energía eléctrica. Ya platicamos en el primer episodio de las tres principales problemáticas que nosotros vemos en temas ambientales, que era el agua, la alimentación, desde su creación en el campo hasta todo lo que es el transporte, la venta y el consumo, que por ahí hay muchas cuestiones, y la cuestión de energía eléctrica, ¿no? Energía como un recurso que todos deberíamos de tener. Y bueno, aquí vamos a tratar de platicar sobre algunos impactos que se han generado, que a pesar de que sí se toman dentro de una manifestación, hay puntos que de acuerdo con las características del proyecto y de acuerdo con las características del lugar, van cambiando, ¿no? Toman la misma vertiente de que casi siempre son los mismos impactos, pero dependiendo de la zona, dependiendo de sí, de las características de la zona, van a ser más fuertes o tal vez van a perder un poco de fuerza, ¿no? Esto, bueno, lo que se trata de hacer con estos parques solares y parques eólicos es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
es el principal, ya que en la actualidad, por lo menos en México, se está tomando la decisión de que se genere, y eso por muchos años, ¿no? Pero todavía se quiere seguir haciendo, de que se siga creando energía eléctrica a través de recursos no renovables y que generan un impacto muy fuerte al medio ambiente, ¿no? De estos gases de efecto invernadero, que es pues el quemar hidrocarburos como la gasolina, el petróleo, se me fue el nombre de otro, pero a ver si ahorita me recuerdo. Eh, para poder generar, lo que hace es prácticamente generar energía, transformar estos hidrocarburos, quemarlos y muchas veces se calienta un líquido, en su mayoría es agua, se calienta y el vapor que sale es inyectado a unas turbinas que estas se mueven y son las que generan energía eléctrica. Pues bueno, así se está haciendo tradicionalmente, aunado, y esto es, por lo menos en México, lo que así es como se genera principalmente la energía eléctrica en México. Y con la implementación de estos parques lo que se pretende es que se reduzca este impacto de las emisiones a través de, pues bueno, generando energía con recursos renovables, como lo es el sol y, y como lo es el viento, ¿no? Que ojo, ya estaremos platicando de los impactos que tienen al medio ambiente, que no todo es bueno, que aún se tiene que trabajar más en la cuestión de medio ambiente y que podría verse nos podríamos ver beneficiados en este aspecto en materia de medio ambiente, ya que no se generarían eh, tantas emisiones de efecto invernadero, ¿no? De gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, lo que nosotros hicimos, y aquí sí cito el proyecto, es un PDF que ustedes lo pueden consultar, que son los impactos ambientales de la planeación de las energías eólicas y solares en el Caribe colombiano. Es un excelente estudio, muy corto si lo quieren leer, no es técnico, es muy enfocado hacia los impactos que generan la instalación de estos parques para poder generar energía, ¿no? Y muchas veces decimos, es bueno y ya, pero no conocemos ahora sí tras bambalinas de lo que está pasando. Este artículo y otros más que leímos, pues bueno, lo que se centran en la producción de energía a través de parques eólicos y fotovoltaicos, los impactos ambientales principalmente que se generan, los impactos sociales y económicos que generan estos parques, tanto positivos como negativos. Vamos a entrar ya un poco más en materia. Recordemos que los proyectos se dividen prácticamente en tres, que es, bueno, en cuatro, pero los más importantes son los tres siguientes, que una es la planeación, que desde ahí es muy importante, muchas veces nos saltamos ese paso y desde ahí podemos mitigar ciertos problemas que podríamos tener, pero muchas veces no es así. La construcción, la operación y el desmantelamiento de estos parques solares. Seguido de, bueno, se genera una evaluación del impacto ambiental, que esto se encarga la autoridad que aquí en México depende de dónde se haga el proyecto, pero generalmente lo evalúa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat por sus siglas, en el cual, pues bueno, la evaluación de impacto ambiental es un documento técnico-científico en el cual, técnico-científico, o sea, a través de muchas vertientes, de muchos conocimientos de distintos profesionistas, hablemos biólogos, geólogos, ingenieros en medio ambiente, biólogos especialistas en flora, en fauna, cartógrafos, realmente es una gran variedad de especialistas que se encargan de, a través de la vertiente que ellos estudian, verificar y estudiar el sitio y los principales impactos que se van a generar con la instalación de este proyecto, en este caso
un parque fotovoltaico o un parque eólico. No, se hace la descripción del proyecto a través, como les mencionaba, de esta vertiente que es la evaluación del impacto ambiental. Esta evaluación se encarga la autoridad, que es Semarnat, de evaluarla, y dentro de los lineamientos que se tiene que hacer la línea base de la área de influencia directa e indirecta. O sea, son los impactos que se van a generar por la instalación de este parque eólico o fotovoltaico. Y no solo es en el sitio, sino se tiene que verificar que todos los impactos que se van a generar no solo en el sitio, sino en zonas aledañas. Se divide en tres: área del proyecto, que es donde principalmente está el proyecto; el área de influencia, que es los alrededores de ese lugar; y el sistema ambiental regional, que es un estudio de la región para ver las características con las que cuenta: vegetación, fauna, clima, agua, etcétera, suelo, muchísimas cosas, ¿no? Se identifican los impactos y se evalúan, como ya les mencionaba, que esto se encarga Semarnat, y evalúa dos principales vertientes, que es el medio biótico, que es flora y fauna, y el medio abiótico, que ahí podemos hablar, como les mencioné, aire, agua, suelo, paisajes, clima, etcétera, ¿no? Y depende del proyecto, pues bueno, pueden ser muchísimos más. La parte socioeconómica, los beneficios y perjuicios sociales y económicos que podría dejar este proyecto, y también se evalúa, y también es importante porque, pues, si vas a quitar árboles y te van a dar más, se me olvidó el nombre, pero va a ser más provechoso, se va a aprovechar más que se conserve el bosque. O sea, dentro de la evaluación la autoridad va a decir, no, conviene más que se quede el bosque o se quede la vegetación original, a que pongas a que lo tales, pongas un parque fotovoltaico y perdamos todos los beneficios que tiene el conservar el bosque, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo. La línea base de un proyecto describe el sitio de ubicación del proyecto, que es como les mencionaba, esto parte y se encarga los especialistas en materia ambiental, una consultoría ambiental, factores bióticos y abióticos y los socioeconómicos, como les mencionaba. Vamos, se tienen que identificar los impactos que se van a generar en esa región. Como les mencionaba, por lo menos en México, que contamos eh, con muchísimos tipos de vegetación. Aquí en México por lo menos es una ventaja y desventaja que tenemos, ¿no? Ventaja pues porque tenemos una gran diversidad, y si te vas al norte te vas a lo mejor a zonas más áridas. Si te vas al centro, puedes combinar entre zonas áridas y vegetación más verde, ¿no? Por así decirlo. Y en la parte sur pues son lugares más húmedos, muy verde el sur de México. Entonces no es lo mismo hacer un parque fotovoltaico o eólico en la parte norte, en la parte céntrica o en la parte del sur. No, se tienen que generar metodologías en las cuales te permitan evaluar lo que tú vas a hacer. Las matrices, estas aquí son muy importantes, las matrices causa y efecto, que son que aquí vamos a identificar los impactos más fuertes, eh, de los menos importantes a los más importantes, ¿no? Los críticos, los impactos más fuertes que van a tener sobre el sitio donde se va a generar. Todos son importantes y todos generan un beneficio o un perjuicio dentro del sitio, pero se tienen que evaluar así, ¿no? De los que causan, los que tienen menos efecto negativo a los que son más críticos, ¿no? Tienen un peso más importante. Eh, Tenemos que ver todo el sistema ambiental, como les mencionaba, es todo el proyecto, en dónde va a estar ubicado y todo lo que está a su alrededor, ¿no? Tenemos que evaluar la parte de los proyectos, el tipo de evaluación que es cualitativa, cuantitativa y ambas, ¿no? Eh, ¿Cuánto vas a quitar? ¿Cuánto vas a poner? ¿Cuánto vas a generar? ¿Cuánto vas a dañar? ¿Cuánto vas a beneficiar? Y más o menos, ¿no? Y en general es eso lo que se tiene que poner. Lo estoy diciendo realmente de una manera muy laxa, muy tranquila, porque no es así, ¿no? Se tiene que especificar más estas cuestiones, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en una manifestación.
aquí dice la forma de valorar y ponderar cada uno de los atributos y verificar si los impactos son compatibles, moderados, severos o críticos, ¿no? Los compatibles, pues bueno, que como les decía, son impactos menores que pueden ser positivos o negativos, pero van a tener menor relevancia, ¿no? Y aquí lo pongo aquí entre comillas. Hasta los críticos, que son los que van a tener mayor relevancia dentro del sitio, ¿no? Y el ciclo de vida, ya entrando y para no alargarnos tanto, el ciclo de vida de la energía fotovoltaica, eh, como les decía, aquí en lugar de tener, aquí tenemos cuatro que era planeación, construcción, mantenimiento y el desmantelamiento. Pues bueno, aquí dentro de un ciclo de vida de un parque fotovoltaico tenemos tres principalmente. Que aquí igual yo pondría cuatro, que sería la planeación, la fabricación, la instalación y la operación. ¿No? Aquí igual yo pondría estas cuatro vertientes, sin embargo, aquí nada más nos mencionan tres. Los tipos de aplicación, que es autónoma y conectada a la red. Esto es importante porque de acuerdo al proyecto y no nos metemos en cuestiones técnicas, las cuestiones autónomas, pues bueno, tú pones tu panel solar para tu casa y tú te ves beneficiado, ¿no? O sea, es una instalación independiente que te beneficia a ti, a una instalación en particular, ¿no? Llamemos una casa, un edificio, una empresa, etcétera. O la que va a conectar a la red, que en su mayoría son estos parques grandotes que se encuentran los eólicos, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, o la parte más delgada de México, y de los paneles solares, que esos sí están a lo largo de México, pero principalmente los encontramos en la parte céntrica y norte del país, más hacia el norte, ya se están recorriendo hacia la parte céntrica de México. Y estos que hacen generan la luz, pero la conectan directo a la red, ¿no? Y se distribuye y cada uno de los proyectos, pues bueno, genera beneficios para la red general eléctrica. Ah, 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 ah. Ah, cosa importante, y aquí entra mucho la cuestión de los impactos que generan, ¿no? La producción de un kilowatt está asociada a 81.2 gramos de CO2, que ya estaremos igual y platicaremos, esperemos en un podcast ya pronto, platicaremos más o menos sobre esto y explicaremos más a fondo de qué se trata, ¿no? Vamos a comparar el costo-beneficio de un kilowatt asociado a energías no renovables, la quema de algún combustible, a asociarlo a energías renovables, ¿no? Aquí entonces acordémonos del número, se tiene asociado 81.2 gramos de CO2 generados por cada kilowatt generado, así como el consumo de 9.3 litros de agua. 9 litros, 9.3 litros de agua por kilowatt generado. Y esto va asociado, y ahorita lo mencionaremos, pero a la creación, la fabricación y el mantenimiento, ¿no? Y el transporte. Esto va menos enfocado hacia la operación, porque en la operación no se necesita mucho más que para su mantenimiento. Pero, y es por eso que dicen que es más limpia, ¿no? Es más limpia la energía renovable a través de fotovoltaico. Y el 95% de este consumo y de esta generación de CO2 está asociado a la fabricación. O sea, la fabricación es lo que produce más emisiones de efecto invernadero y de litros consumidos. Entonces el 95% está ahí. Y ya para no alargarnos mucho más, porque el objetivo es hacerlos más cortos, el proceso, bueno, los principales impactos que se tienen con la generación de estos parques fotovoltaicos y eólicos están asociados a los impactos visuales en el paisaje, ¿no? Si teníamos a lo mejor un bosque, como les mencionaba en el ejemplo, si teníamos un bosque y de repente, ¡pum!,
lo talamos y ponemos ahí un parque solar, un parque fotovoltaico, pues bueno, se ve mal a la vista, ¿no? Por ahí decía anteriormente que se veía mal, ¿no? A la vista era un impacto feo. Pero bueno, ahí hay que evaluar, ¿no? El costo-beneficio, como les decía, sí, realmente pues se ve feo, pero está generando electricidad, está generando energía para abastecer a las ciudades aledañas, pues bueno, ¿no? Hay que verificar. Entonces es parte del impacto ambiental, la parte visual al paisaje. Dice o mencionan en este artículo que es libre de emisiones de generación de ruido. Sí, sí es generación de ruido, ya que las turbinas cuando se hace a través de quema de combustible, como les decía, generan mucho ruido y vibraciones al suelo. Entonces, eso es un punto bueno. Un punto malo es los impactos visuales tal vez al paisaje, pero yo creo que son menores si se trabaja como se debería, ¿no? A lo mejor trabajamos e instalamos un parque en un sitio donde ya estaba degradado, en una mina tal vez, entonces de ver los desechos de una mina o ver un paisaje donde no tiene vegetación, instalar ahí un parque solar o eólico, pues creo que tenía muchos beneficios, ¿no? Tendría muchos más beneficios que perjuicios al paisaje. Eh, ok, otra relación es que si se fabrican estos paneles o estos generadores, estos reguiletes gigantes, por así decirlo, se crea una competencia por el agua y va aunado a, no se los mencioné, pero en el primer video, pues va asociado a esta cuestión, ¿no? La generación de esta pelea por el agua para su fabricación y a la población muchas veces se ve mermado de este recurso, ¿no? Se ve, no tiene acceso a este recurso. Índices de, si aunado a esto es un área que, que este recurso es escaso, pues bueno, aumenta más el impacto, ¿no? Ah, aquí dice la calidad del agua, si hay más fábricas que a lo mejor ocupan el agua y la desechan en cuerpos de agua, pues bueno, ya se ve más mermado, entonces aún se reduce, aumenta la demanda por este recurso y se reduce por las cuestiones de la contaminación, ¿no? Bueno, y esto va más asociado hacia la región en donde se quiere instalar. Si es una región que muy seca, con estaciones muy específicas de lluvias tal vez, pues la demanda va a ser mayor, ¿no? Y en los meses que haya realmente sequía, pues este recurso va a ser indispensable y va a ser de los más peleados que hay. En el aire, pues no, los niveles de calidad de aire en su fabricación, como lo mencionaba, es donde hay más impactos. Más si es en una zona industrial. No genera partículas suspendidas al aire. En su fabricación sí, en su instalación no, en su mantenimiento tampoco y en su desmantelamiento tampoco, ¿no? Actividades de carga y descarga de el carbón tampoco. Tipos de vegetación, aquí, ojo, es como les mencionaba, ¿no? Si vamos a quitar un bosque, pues bueno, si hay un impacto mayor. Pero si a lo mejor era una zona agrícola, si era una zona agrícola, una zona minera donde había una mina y lo instalas, pues creo que y es parte de las cuestiones que se tienen que trabajar, ¿no? Aquí hay dos vertientes importantes, la cuestión de un parque eólico, como lo hemos visto, son estos reguiletes gigantes, por así decirlo, y están altos, ¿no? Son altos y hasta acá viene el reguilete, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces aquí abajo queda el suelo libre, solamente se ocupa un terreno alrededor del reguilete y en todo lo demás queda libre. Entonces las cuestiones, los parques eólicos sí son compatibles con la agricultura tal vez, la ganadería también. Sin embargo, los parques solares no son, no son compatibles, ya que la superficie pues está ocupada al 100% eh,
por los paneles solares. Entonces, no, ahí hay una discrepancia muy grande, pero pues se puede solucionar, ¿no? Tiene solución. La deforestación, como les decía, la desertificación, el proceso de erosión. Ojo que aquí sí hay erosión, mucha erosión más en los parques fotovoltaicos, ya que no dejan que crezca vegetación, y la degradación de los suelos. Bueno, ahí entraremos más adelante para no hacerlo mal. Los residuos sólidos, la disposición de los residuos aquí es mega importante, muy muy importante, ya que si no se hace esta disposición de los recursos como se debería, es, es, es un tema muy importante que podría causar mucha relevancia y podría traer muchos impactos, ¿no? Entonces se tienen que generar esto de la disposición, no solo los sólidos, como podrían ser los generados en el baño, en la cocina, etcétera, sino también los líquidos, ¿no? Que se pudieran crear. Y nuevamente vamos hacia la fabricación. Entonces, dentro de la fabricación están los mayores impactos. Durante su traslado también, que hay generaciones, porque se ocupan camiones, camionetas, etcétera, para, eh, para poder llevar hasta el sitio, ¿no? Y durante su operación es cuando menos, por eso es que se dice que son energías más limpias, y es por eso que son más compatibles, ¿no? Tendríamos que trabajar un poquito más en la parte de fabricación, pero en la parte de ya operación es donde menos, donde realmente se ve el cambio, ¿no? Se ve el cambio ya que estamos generando a través de pues paneles o parques eólicos que no generan emisiones, ¿no? Ya que están instalados, que hay, también hay otros impactos. Pero bueno, y ya por último, la degradación de los ecosistemas es uno de los principales impactos más fuertes, la pérdida de la vegetación, por eso es que hay que ser más estratégicos a la hora de implementar uno, y el desplazamiento de la fauna o pérdida de la fauna durante su construcción, mantenimiento no tanto, pero pues bueno, si no hay vegetación donde pueda haber fauna, pues realmente ahí hay un problema, ¿no? Y así pasa con los paneles solares, ¿no? Como les decía, como no dejan crecer vegetación, por lo menos en el área de paneles, aparte de que crece, aumenta la temperatura en ese sitio, pues bueno. Y las colisiones con las aves, ese sí es un tema importante que muchas veces no se toma en cuenta, pero México siendo un embudo de todas las aves migratorias que vienen y de los murciélagos, que son los únicos mamíferos voladores, que vienen por el istmo, la parte más estrecha de México, que es el istmo de Tehuantepec, y ahí hay muchísimos parques eólicos, pues bueno, sí genera un peligro para la fauna, ¿no? Entonces hay que ser más estratégicos, generar nuevas tecnologías para que no se vean afectados estos grupos, ¿no? Las aves y los murciélagos principalmente, e insectos que también se ha visto. Pero bueno, amigos, recuerden, esto no es para estar en contra de los proyectos de energías renovables, sino al contrario, se tiene que impulsar y trabajar más para que sean cada vez más sustentables, sean más provechosos y tengamos un beneficio más grande de ellos a través de proyectos más estructurados, mejor elaborados, que nos tengan más beneficios y realmente tengamos menos perjuicios hacia el medio ambiente en general, ¿no? Entonces, amigos, muchísimas gracias por estar en este segundo capítulo. De verdad se los agradezco muchísimo. Si tienen algún comentario, no lo pueden dejar en la cajita de comentarios o en nuestras redes sociales, que casi en todas aparecemos como, regalen un segundo, consultoría y gestoría ambiental. Papilio, consultoría y gestoría ambiental. ¿Vale? Nos pueden dejar un inbox o un comentario y se los contestaremos con muchísimo gusto. Pero bueno, amigos, no hagamos más largo este tema y nos vemos en la siguiente. Adiós.